Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice así el versículo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, uno tiene la costumbre como estudiante de la palabra. Yo le doy gracias a Dios por todas las versiones que han salido, porque eso nos ayuda mucho a aclarar cosas, ¿cierto? Y a mí me gusta mucho cuando yo leo un versículo como base para enseñar. A mí me gusta leer los textos que voy a usar, me gusta leerlo aquí y me gusta leerlo en otra versión y luego en otra y luego en otra, hasta cuando ya yo digo, ya. Le aclaro un poquito más a uno las cosas y ya uno como que no se desenfoca, ni se sale del hilo. Y a mí me gustó una traducción, una traducción que dice: y dejen, ese mismo versículo dice, y dejen de amoldarse a este sistema. Es la versión como dice. Dejen de amoldarse a este sistema. Más bien transfórmense, renovando su mente, para que comprueben por ustedes mismos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Mire cómo dice Biblia de la Nueva Biblia de las Américas, de las Américas, creo que es esa versión. No me acuerdo muy bien, pero es en otra versión que la leí y me llamó la atención. Entonces me dice: dejen de amoldarse a este sistema. Y cuando nos habla de este sistema, claro está, nos está hablando de esta sociedad. Nos está hablando de esta sociedad la sociedad que nos rodea. Esa sociedad con su estilo de vida. Ese estilo de vida que tienen, los valores que tienen, los valores que los rigen, esas costumbres, esos comportamientos. A eso se refiere ese sistema, al sistema, ¿cierto? Y nosotros casi siempre como cristianos, sabemos que nosotros tenemos un sistema que también nos rige. Y es el sistema de Dios. Y cuando uno confronta los sistemas, el sistema de este mundo lo confronta con el sistema de Dios, entonces uno ve una diferencia muy abismal. Porque los sistemas son diferentes. Usted no ve que el que está en el sistema, en el sistema que rige este mundo, y claro, al ver el otro sistema, el que está acá ve ese sistema como caduco, como que se quedaron allá, como que dice: ¿y esa gente qué le pasa? No sabe lo sabroso que está aquí pachangueando ¿cierto? Como que tan sabroso aquí este sistema. Pero esa gente es anticuada. Fíjense cómo es que esa gente no sabe sino ir a la iglesia y salir. Y uno a veces los ve por ahí. Pero yo no entiendo, es como aburrido. Es decir, confrontan los sistemas y se dan cuenta que ese sistema es diferente a este. Porque los sistemas de Dios son diferentes a los de este mundo. Si nosotros tenemos un sistema totalmente diferente. Es más, usted lee Juan, en primera de Juan, lo que es el capítulo 2, y usted lee el versículo 15, y el versículo 15 al 17 dice, 15, no améis al mundo. Fíjense que ya nos está hablando, usted va a otra versión y habla del sistema, de este sistema. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre. Y cuando dice amar al mundo,
ustedes saben que se está hablando del sistema. A eso se está refiriendo, al sistema que rige este mundo. Porque uno a veces dice, no, pero uno no debe participar de este mundo. Ah, no, de este mundo no participa. Claro, usted tiene que usar el secador. Ya las mujeres saben lo que estoy hablando. ¿Cómo le llaman? La plancha, el que coma Coca-Cola, ¿cierto? Y una cantidad de cosas que uno, pues lo hace aquí. Pero a eso no se está refiriendo, sino al sistema de este mundo. Y él dice, no améis a este mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero se está refiriendo al sistema. Si alguno ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en el... De tajo no está diciendo, ese sistema es allá y este sistema es acá. ¿Ya? El amor del Padre no está en él. Siga. Ahí dice el por qué. ¿Por qué el amor del Padre no te dice? Porque todo lo que hay en el mundo. Y ahí está, mira el sistema, ahí está, mire, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice, no proviene del Padre. Y fíjese que no se está refiriendo a las cosas creadas, porque de eso, ¿de qué provinieron las cosas creadas? Del Padre. Está hablando del sistema. ¿Ya ve? Y el mundo pasa. Y sus deseos. Pero hay algo lindo aquí, que es lo que a uno como que le inspira y dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces en este sistema, le voy a decir, este sistema ejerce una presión constante. Este sistema ejerce digamos, una presión constante. ¿Ya? Y para eso tiene un andamiaje tremendo. La televisión, el sistema que se creó de redes sociales, y bueno, una cantidad de cosas, pero a través de eso nos bombardean. Y se ejerce una presión, digamos así, una presión constante a la gente ¿para qué? Para moldear su comportamiento y presentar algo que está mal, pero lo maquillan a tal punto, lo ponen tan bonito a tal punto que te lo presentan como algo que no está mal. No está mal, es lenteja, ¿cierto? Entonces te lo presentan así. Lo maquillan y te lo ponen en más. Hoy ya casi como que ya la palabra viejo no se puede usar porque ofende. ¿Cierto? Ya hoy nadie tiene arrugas. Nadie. Eso no se llama arrugas, eso se llama líneas de expresión. Porque es la manera de maquillar. ¿Cierto? Es la manera de maquillar y de ver. A un feo se le llama fisonomía desajustada a los cánones estéticos predominantes. Eso es simplemente, no se puede decir que es feo. Entonces fíjese usted que se va moldeando las cosas para maquillarla y decir, es que este sistema presenta que esto no es pecado, que esto no está mal. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace? Bombardea y ejerce una presión constante en la gente para moldear precisamente el comportamiento de la gente, para moldear sus pensamientos. ¿A qué? Al libertinaje. ¿A ver? Y como ellos saben que los niños son como ¿qué le digo? Como una memoria en blanco, digamos así, ¿cómo le llaman? Una CB, ¿qué? ¿Cómo se llama eso? USB ese. Se me había olvidado. Una USB en blanco. Ellos saben eso. Entonces, ¿qué dicen? No.
vamos a mandar a bombardear a los niños a través de las redes y de juegos y de todo eso. Y usted ve a los niños con ese celular, hermano. Esos niños, hermano, créanmelo, yo le digo a un niño, ¿cómo es que se hace tal cosa? Y ellos me lo dicen y yo no lo sé. De pronto es que yo estoy un poquito caduco ya, porque no logro, pero ya, hermano, ya los niños saben. Ya. Y no, esto no está mal, estos son muñequitos. Y resulta que los muñequitos están diciendo, y ya he visto muñequitos que ya hay un homosexual metido dentro del muñequito diciendo que no está mal. O sea, ¿cómo van metiendo cosas y que besarse un hombre con uno, eso no está mal? Pero van metiendo cosas y como ellos saben que ellos tienen una mente en blanco, que o por lo menos en la medida en que van creciendo es que van llenándola, dicen, no, vamos a empezar con los niños y los vamos a bombardear y le vamos a meter en la mente para que ellos más tarde, ¿ya vio? ¿Cómo es ese sistema? Y para eso está usando a la ONU. Para eso está usando a la ONU. ¿Cuál es el propósito? Aislar a los niños. Vamos a aislarlo porque es la única manera en que podemos hacer algo con ellos, es aislarlo. Usted hoy día toma y le pega a un niño unos huetazos porque se portó mal y aguántese porque ese niño vaya y le pueden quitar al bebé. Y que hay que saber cómo es que vamos a educar los pelos y cómo es que vamos a castigarlo. ¿Ya vio? Porque el propósito aquí es aislarlo. Cuando uno lo aísla, uno puede hacer con ese niño lo que quiera. ¿Sabe quiénes hacen así? Los leones. Los leones miran al más débil, intentan separar los rebaños y dejar al más débil para que sea presa fácil. Ese es el sistema. El sistema intenta eso. Es un imperio. Ahora, hay personas también que aunque no son niños, son personas que la Biblia habla de incautos. La Biblia habla así, incautos, ¿cierto? Es decir, hablando de personas que ingenuas, hay personas ingenuas. ¿Cierto? Y personas ingenuas, hermano, que uno dice, Dios mío, pero qué ingenuidad, ¿cómo, hermano? Ay, yo, hermano, no sabía. Y hay personas así, personas ingenuas. Personas que, hermano, no tienen malicia. Parece que estuvieran en la dispensación de la inocencia. ¿Ya? Y caen, facilito caen. Entonces, mire lo que dice Proverbios capítulo 14, verso 15. Dice, el incauto, ¿qué dice? Se lo cree todo. El incauto se lo cree todo. El prudente medita sus pasos. ¿Yo? Medita sus pasos. Esa es la persona prudente, pero el incauto... Entonces, usted mira, por ejemplo, usted lee el Romano y en Romano nos habla de incluso hermanos acá de la iglesia, hablando de hermanos de la iglesia, y nos dice que hay hermanos que son débiles en la fe. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado. Usted sabe, mire, este año, el año pasado, ¿cómo fue el lema de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia? Bueno, este año seguimos con el mismo lema. Nos pusieron el mismo lema. ¿Cierto? Permanece. Somos HIPUC. Permanece. Y colocaron eso. Y hermano, hay gente tan incauta que hermano se la creen. Un pastor viene enseñando tal cosa y se lo creen porque es el pastor. Dice, Dios mío, ¿en qué momento leen la Biblia y se dan cuenta y confrontan? Yo le decía la otra vez,
Hermano, usted sí sabía, y yo se lo dije la vez pasada, hay unos ministros en Estados Unidos que hacen el culto a los hermanos, ¿ya?, desnudos. Y los hermanos entran, quitan la ropa y hacen el culto desnudos. Las hermanas, los hermanos, todos desnudos. ¿Usted sí sabía eso? En Bogotá, ¿cómo hay en Bogotá? En Estados Unidos. Claro. Usted lo busca en internet y lo encuentra. Hacen los cultos desnudos, las mujeres, todo. ¿Y por qué lo hacen así? Porque toman un texto, Hebreos 4:13, y dice ahí, Hebreos 4:13, mire cómo dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están, ¿qué?, desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Está viendo que tenemos que estar desnudos? Mire cómo interpretan. ¿Por qué? Porque nosotros todo está delante de Dios, estamos desnudos. Así que, hermano, todo el mundo desnudo. Y todo el mundo, hermano, ¿usted cree que no hay personas incautas? Hermano. ¿Ya? Y la pregunta es, mira lo que dice aquí, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, segunda de Pedro, capítulo 3, 16, capítulo 3, versículo 16. Casi en todas las epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, hablando Pedro acerca de los escritos de Pablo, difíciles de entender, las cuales los indoctos, oiga, e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. ¿Para qué? Para su propia perdición. Entonces, por eso que ustedes ven que hay gente que enseñan unas cosas y parece que no tienen en cuenta las otras y como que el significado de eso, o lo que quiere realmente el Señor decirnos con aquello. Entonces, cuando usted lee, digamos ahí en ese capítulo 1 de ese mismo libro, el versículo 20, tú te das cuenta que el Señor nos está diciendo, nos está advirtiendo que la escritura no es de interpretación privada. La escritura no es de interpretación privada. No es una interpretación por cuenta particular. Señor, aquí hay alguien que dirige esta iglesia y es el Espíritu Santo. Por eso es que uno cuando va a enseñar busca, investiga tal y lleva como la dirección y uno le dice, Señor, ayúdame, ¿qué voy a predicar? Y el Señor le va inspirando a uno y le va mostrando y le va guiando. Porque nosotros no buscamos aquí, nos presentamos con un versículo aquí porque yo creo que es así. No, aquí la palabra de Dios es una palabra inspirada, con una autoría, y es Dios. Entonces, esta gente lee las escrituras y parece que no leyera lo otro. Cuando tú lees, por ejemplo, Primera de Timoteo, el capítulo 2, versículo 9 al 10. Primera de Timoteo 2, 9. Dice, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Parece que no leyeran eso. No, aquí todo el mundo desnudo. Parece que no leyeran que Dios está diciendo, hombre, las mujeres tienen que vestirse con ropa decorosa, con pudor y modestia. No con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. ¿Qué más dice? Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan. Sí, parece que no tuvieran en cuenta a los otros. Entonces, uno a veces mira que este sistema de alguna manera está permeando a algunas personas que conocen, que son cristianos, pero que
se van como que desviando. La palabra de Dios dice aquí en 2 de Pedro capítulo 3 verso 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Nosotros estamos cimentados en unos principios. Nosotros tenemos unos principios que nos rigen, que son principios bíblicos. Ya. Yo por lo menos estoy llamado bíblicamente a obedecer a nuestros gobernantes. Y yo obedezco a los gobernantes. ¿Cierto? Aunque no esté de acuerdo, yo los tengo que obedecer y hasta tengo que orar, porque la Biblia me dice que tengo que orar por ellos. ¿Sí o no? Hasta que ese gobernante se cruce en contra de lo que dice la Biblia. Hasta ahí le obedezco. A lo que se me atraviese y me diga, me tenga que obligar a hacer una cosa que la Biblia no dice y que vaya en contra de la palabra de Dios, hasta ahí. ¿Por qué? Porque yo tengo unos principios y debo tener una firmeza. Por eso es que yo tengo que permanecer. Y vamos a permanecer en los principios que Dios estableció. Entonces, los principios bíblicos realmente hacen referencia a esas verdades que son ciertas, a esas prácticas que podemos aplicar a la vida nuestra, a nuestra vida. Porque son verdades que sirven o son verdades que nos van a servir como esa base para saber cómo actuar en diferentes o en diversas situaciones o en diferentes cosas que nos puedan pasar. Es decir, que esas verdades o esos principios nos son a nosotros útiles para regir la vida nuestra. Esas verdades. Así que los principios bíblicos son un sistema de normas, porque nosotros estamos en un sistema también. Pero son sistemas o son normas o leyes que deben ser cumplidas para que el sistema de Dios prime en nuestra vida. Hay que permanecer en los principios bíblicos. La palabra permanecer es continuar en un lugar o estado en el que uno está en ese momento. Es residir especialmente al enfrentar aflicciones. Es permanecer como la palmera que está sembrada y permanece ahí. Los árboles no se mueven de lugar, están ahí. Y ahí tienen que resistir lo que venga. ¿Cierto? Ahí resisten lo que venga. Ahora, uno dice, ¿por qué es importante permanecer en los principios bíblicos? ¿Por qué es importante? En otras palabras, ¿en qué nos beneficia? ¿En qué nos beneficia estar en esos principios? En Marcos capítulo 3 verso 24 dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. ¿Ya? Y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Así que esto nos muestra un principio bíblico. ¿Qué principio bíblico nos enseña? El principio de la comunión. Ese versículo nos muestra el principio de la comunión. Una casa dividida contra sí mismo no permanece. Así que nos está enseñando y dice, el principio bíblico que usted tiene que permanecer en comunión como hermanos. Eso es un principio bíblico. Y cuando nosotros hablamos de comunión, directamente nos está hablando de la doctrina del cuerpo.
enseguida nos habla de la doctrina del cuerpo. Usted nunca va a ver mi mano solita por allá por la calle. Si allá va la mano del hermano pájaro, esa es la mano del hermano pájaro. No. O el ala del hermano pájaro. Allá va el ala del hermano pájaro. Mira el pico del hermano pájaro, allá va. O sea, nunca van a encontrar a un hermano pájaro dividido. Siempre todo va a estar en mi cuerpo. Y para donde va los pies, va la cabeza, va las manos, va todo. Los órganos, todo. Porque es la doctrina del cuerpo. ¿Viste? Eso nos está hablando de la comunión que nosotros debemos tener como hermanos. La comunión de los unos con los otros. Eso es importante. ¿Por qué? Porque nos estimula a las buenas obras, porque es mi hermano. Mire, usted lee en Hebreos capítulo 10, versículo 24 lo que dice. Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. El amor es un principio. El amor es un principio. Miren lo que dice, Primera de Juan, capítulo 2, verso 10. Dice, el que ama a su hermano, mire que eso es un principio. Dice, el que ama a su hermano, ¿qué dice? Primera de Juan 2, 10. Dice, el que ama a su hermano, ¿qué dice? Permanece. Es que la intención aquí es que se permanezca en los principios. Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz. Oiga, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Así que note que el amor hace que permanezcamos en luz y que no tropecemos. Ese es un principio. Uno tiene que permanecer en ese principio. Por eso es que yo no puedo estar en desunión con mi hermano y estar bravo. Es que yo no le hablo a mi mamá. Bueno, si la Biblia dice que uno tiene que amar hasta los enemigos, puede haber hecho mi mamá o mi papá o mi hermano lo que sea, pero yo tengo que amar, porque ese es un principio. Ese es un principio. Entonces, es lo que la palabra de Dios nos dice. El amor hace que nosotros permanezcamos en vida eterna. Cuando usted lee en ese mismo libro, pero el capítulo 3 y el verso 14, mire lo que dice. Nosotros sabemos que hemos pasado ¿de qué? De muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece ¿en qué? En muerte. El que no ama a su hermano, por eso es que el amor es un principio. Uno tiene que permanecer en eso. Si tú saliste de riña con tu hermano, busca la manera de ponerte en paz, porque es un principio. Los de acá, hermano, vea, yo he conocido personas que, hermano, no le hablan ni al papá ni a la mamá, los tienen, pero yo no estoy hablando de acá, estoy hablando del sistema del mundo. Que tienen resentimientos, que tienen una cantidad de cosas, que ese me la paga, que tal cosa, eso tienen aquí. Pero en este sistema no puede ser así. Aquí tú no puedes decir que no, es que el hermano me cae mal. El hermano me cae mal, es que hermano, cada vez que lo veo es que como si me pegaran un golpe en la boca del estómago. Aquí no. Aquí en este sistema no es así. Este sistema es diferente. El sistema de allá, ahí sí, la gente
tiene resentimientos y no busque nada de eso. Y me la paga y me la paga. Deje que yo, y como estamos en el Tolima, le puede sacar hasta la peinilla. Porque ese es el sistema. Bueno, eso es. ¿Ya? Eso es lo que dice ahí. Entonces, permanecer en los principios de Dios hace que tengamos confianza y no pasemos vergüenza cuando Él aparezca. Mire lo que dice aquí capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 28. Y dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza. Oiga, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Permanezcamos en Él. Cuando uno permanece en Él, uno tiene confianza. Por ejemplo, yo estoy en Él y yo tengo una confianza de que cuando Él venga, yo me voy. Es una confianza. Si uno genera, ¿por qué? Porque permanezco en Él. Me han venido lo que sea y me he estremecido. En estos días hubo un temblor, ¿verdad? Ustedes lo sintieron. Oye, ustedes, hermano, pues yo no sentí nada. Estaba orando y no sentí nada. Dios mío, ojalá y sintiéramos a Dios así. ¿Cierto? Y entonces eso pasa. Eso pasa. Dice aquí, dice, y ahora, capítulo 2, verso 28, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Por qué debemos permanecer en los principios de Dios? Porque permaneciendo en sus principios hace que tengamos galardón. Mire lo que dice segunda de Juan, capítulo 1, verso 8. Dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. El que permanece en los principios tiene a Dios. Segunda de Juan, ahora lea el versículo, lea el capítulo 1, versículo 9, el que sigue. Mire lo que dice. Cualquiera que se extravía y no persevera, oiga, en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera o el que permanece en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Allá es una cosa y acá es otra. Entonces, hermanos, él dice que permaneciendo en estos principios bíblicos hace que nosotros demos frutos. Juan capítulo 15, versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Aquí nos habla de permanecer. Aunque el sistema golpee con todo, lo que Dios nos pide es que permanezcamos aquí. La Biblia dice, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. El que permanece en los principios, esta es la persona que hace la voluntad de Dios, porque permanece en Él. Hace la voluntad de Dios.
Y entonces, hermano, y si yo hago la voluntad de Dios, eso a usted le va a dar unos beneficios. ¿Qué beneficio le da? Sería que permanecería con Él siempre. Ese es el beneficio. Primera de Juan, capítulo 2, verso 17. Mire lo que dice. Ya estoy terminando, hermano. Primera de Juan, capítulo 2, verso 17. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre. El que permanece en los principios bíblicos hace que el Señor siempre Él va a hacer lo que Dios dice que hay que hacer, lo que Dios manda que hay que hacer. Y el beneficio, ¿cuál sería, hermano? El beneficio sería que Él va a ser, inmediatamente empieza a ser amigo de Dios. Bueno, usted sabe lo que es ser amigo. En el contexto bíblico, amigo es más que un hermano. Dice la Biblia, San Juan 15, 14. Vosotros sois mis amigos si ustedes hacen lo que yo mando. Eso dice la Biblia. El que permanece en los principios le va a redundar en beneficios personales, pero también puede resultar en beneficios para otros. Mire lo que dice. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 13, del 13 al 16. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ella. Oye, está hablando, dice, permanece en ella. Oiga, ¿para qué? Dice, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo el que te vea, a todos. Y luego dice, ten cuidado de quién, de ti mismo y de la doctrina. Permanece otra vez, persiste en ello. Y dice la razón, dice, pues haciendo esto, no solamente va a redundar en beneficio, no solamente para ti, sino también en beneficio para otros. Te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Está viendo? Entonces, mis hermanos, tenemos un reto. Y el reto es andar en el sistema de Dios. Vamos a andar en el sistema de Dios. No en el sistema que nos dice el mundo o que el mundo quiere, porque el mundo manda todas sus saetas y quiere disipular. De tal manera que uno ya está viendo ciertas denominaciones que uno casi como que no ve a Dios, pero sí ve el mundo metido ahí. Porque se han dejado arropar por el sistema. Y hasta tuercen las escrituras para hacer decir lo que la escritura no dice. Entonces, hermanos queridos, estamos llamados a permanecer en el principio, en los principios bíblicos. Porque eso nos ayuda a ser amigos de Dios. Eso nos va a ayudar a tener galardón. Eso nos va a ayudar a tener vida eterna. Eso nos va a ayudar a tener confianza en Dios, seguridad en Dios. Eso nos va a ayudar a tener la certeza de que estamos en la verdad. Permanezcamos en este sistema. No se deje torcer. No se deje torcer, porque terminará desviado. Y así hay muchos que terminaron desviados y ya no están con nosotros. Pero todavía Dios te tiene aquí. Gloria a Dios, a pesar de todo lo que ha venido, todavía tú estás aquí. Yo quisiera, hermanos, que hagamos una oración. Vamos a orar. Y bueno, gracias a Dios por nosotros los viejos. Los viejos casi uno como que no
como que no conoce mucho sobre ese manejo del celular y yo a veces le digo, María, que yo no sé cómo se hace esto. Y gracias a Dios por la esposa que tengo. Que Mariela, yo no sé cómo aprende, yo no sé. Esa mujer tiene una destreza. Y me dice, no, Henry, ven aquí, y yo no sé cuando de pronto yo quedo así. O sea, sorprendido, yo no sé cómo lo hace. Yo no sé cómo lo hace, pero lo hace. Y me dice, no, Henry, aquí métete aquí, y ahora esto, métete en estos 3 punticos que están aquí, aprima ahí el punto, ahí te dice, y yo, Dios mío, no, cuánta materia gris, Dios mío. Pero créanmelo, hermanos, que el sistema que hoy está rigiendo, está discipulando gente. Y nos está metiendo poco a poco capsulitas que van intentando torcer. Pero gracias a Dios por su amor y misericordia que nos tiene aquí. Aleluya, que aquí estamos ya. Yo tengo 38, creo que es casi 38 años de estar aquí. Aquí estoy. Han surgido mareas, vientos fuertes, pero aquí estoy. Gloria a Dios. Y sé que hay muchos hermanos más antiguos que yo y todavía están aquí. Todavía siguen creyendo que hay un Dios que prometió venir por ellos. Aleluya. Vamos a orar por nuestros hijos. Vamos a orar por los jóvenes de nuestra iglesia. Hermanos, oremos por ellos, que Dios los ayude, que ellos tengan su mentalidad puesta en lo que Dios dice que hay que hacer.